La cena después del funeral de mis abuelos debería haber sido un momento de duelo. De recordar. De honrar su memoria. En cambio, se convirtió en una subasta. Estábamos en el comedor de la casa de mis padres. Toda la familia reunida. Mis padres, mi hermana Daniela, mis tíos, mis primos. Todos vestidos de negro, con caras de tristeza que no sentían. El abogado de mis abuelos acababa de terminar de leer el testamento. Y el silencio que siguió fue ensordecedor. Porque mis abuelos, Roberto y Elena Ríos, me habían dejado todo a mí. Toda su fortuna. 6 millones de dólares. Su casa en La Joya. Sus cuentas de inversión. Sus propiedades. Todo. A mí. Sebastián Ríos. Su único nieto que les importó. Bueno, dijo mi padre, rompiendo el silencio, obviamente ese dinero no es solo tuyo, Sebastián. Levanté la vista de los documentos. ¿Perdón? Es dinero familiar, continuó, como si fuera lo más obvio del mundo. Tus abuelos lo habrían querido para todos. Papá, el testamento es muy claro. Los testamentos pueden ser imprecisos, me interrumpió mi tío Marcos. Lo importante es hacer lo correcto. Y lo correcto es compartir. Mi hermana Daniela, sentada frente a mí, sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Seba, piénsalo. Son 6 millones de dólares. Puedes quedarte con la mitad y dividir el resto entre la familia. Seguirías siendo rico. La mitad, repetí, incrédulo. O más, dijo mi madre rápidamente. No queremos que pienses que somos interesados. Pero tu hermana tiene deudas de la universidad. Tu padre y yo tenemos la hipoteca. Tus tíos necesitan ayuda con el negocio. Y ahí fue cuando lo vi. En la mesa, junto al plato de mi padre, había una libreta. Con una lista. Una lista de gastos. Escrita a mano. Con cantidades. Con porcentajes. Con distribuciones. Habían planeado esto. Antes de que el testamento se leyera. Antes de saber cuánto había. Antes de que mis abuelos estuvieran siquiera fríos en sus tumbas. Ya habían decidido cómo gastar mi herencia. Ustedes están locos, dije, levantándome. Sebastián, siéntate, ordenó mi padre. No. No voy a sentarme a escuchar cómo planean robarme el dinero que mis abuelos me dejaron. Nadie te está robando nada, gritó mi madre. Somos tu familia. Exacto, dijo mi tío. La familia comparte. La familia se apoya. Los miré a todos. Uno por uno. Y me di cuenta de algo. No estaban tristes por la muerte de mis abuelos. Estaban emocionados por el dinero. Voy a hacer algo mejor, dije, tomando los documentos. Voy a honrar la voluntad de mis abuelos. Y ustedes no van a ver ni un centavo. Salí de esa casa mientras mi familia gritaba detrás de mí. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que descubrí después. Soy Sebastián Ríos. Tengo 24 años. Me gradué hace 6 meses de la Universidad de California en San Diego con una licenciatura en finanzas. Trabajo como analista financiero junior en una firma de inversiones. Gano $55,000 al año. No es mucho para San Diego, pero es suficiente para mi apartamento de una habitación y mi vida sencilla. O al menos, lo era antes de heredar 6 millones de dólares. Mis abuelos, Roberto y Elena, fueron las personas más importantes de mi vida. Emigraron de México en los años 60. Llegaron sin nada. Construyeron un negocio de construcción desde cero. Trabajaron 16 horas al día durante décadas. Y para cuando se jubilaron, habían acumulado una fortuna considerable. Tenían una casa hermosa en La Joya con vista al océano. Propiedades de renta en el centro. Cuentas de inversión bien manejadas. Y solo tenían un hijo, mi padre, Ricardo. Mi padre se casó con mi madre, Patricia, cuando tenían 25 años.
Tuvieron 2 hijos, yo, y 3 años después, mi hermana Daniela. Cuando yo era niño, visitábamos a mis abuelos seguido. Cada domingo. Comíamos juntos. Ellos nos contaban historias de México. Nos enseñaban español. Pero conforme fuimos creciendo, las visitas se hicieron menos frecuentes. Mi padre decía que estaba ocupado con el trabajo. Mi madre decía que era demasiado lejos manejar hasta La Joya. Daniela decía que era aburrido pasar tiempo con viejitos. Pero yo seguía yendo. Cada fin de semana. Sin falta. Porque amaba a mis abuelos. Y ellos me amaban a mí. Mi abuelo me enseñó a jugar ajedrez. A manejar. A invertir en la bolsa. Mi abuela me enseñó a cocinar. A hablar español correctamente. A valorar de dónde venía. Cuando entré a la universidad, vivía en el campus. Pero cada sábado manejaba 1 hora para visitarlos. Sebastián, no tienes que venir cada semana, me decía mi abuela. Debes salir con tus amigos. Ustedes son mis amigos, les decía. Y lo decía en serio. Cuando se enfermaron, mi abuelo con cáncer, mi abuela con el corazón, yo era el único que iba al hospital. El único que se sentaba con ellos durante la quimio. El único que los llevaba a sus citas médicas. Mi familia decía, nosotros también queremos ir, pero el trabajo. Mentiras. Siempre fueron mentiras. Y mis abuelos lo sabían. Tu familia solo viene cuando necesitan algo, me dijo mi abuelo un día, 6 meses antes de morir. Pero tú vienes porque nos quieres. Los amo, le dije. Y nosotros te amamos a ti, respondió. Por eso, cuando nos vayamos, queremos que estés bien. Que no tengas que preocuparte por dinero. Que puedas construir la vida que mereces. No entendí en ese momento lo que quería decir. Pero ahora sí. Déjenme contarles cómo era realmente mi familia con mis abuelos. En Navidad, aparecían. Todos. Con sonrisas grandes y abrazos falsos. Papá. Mamá. Los extrañamos tanto. Mis abuelos preparaban una cena enorme. Regalos para todos. Cheques generosos. Para ayudarles con los gastos de fin de año, decía mi abuelo. $5,000 para mi padre. $2,000 para mis tíos. $500 para cada nieto. Gracias, papá, decía mi padre, guardando el cheque rápidamente. Eres muy generoso. Y luego desaparecían hasta la siguiente Navidad. Durante el resto del año, mis abuelos prácticamente no existían para ellos. Mis abuelos celebraban su aniversario cada año el 14 de febrero. 58 años de casados cuando murieron. ¿Cuántas veces fue mi familia a celebrar con ellos? Ninguna. Excepto yo. Yo nunca me perdí uno. Cuando mi abuelo cumplió 80 años, quiso hacer una fiesta. Una celebración grande con toda la familia. Rentó un salón. Contrató catering. Mandó invitaciones con 2 meses de anticipación. ¿Cuántos familiares fueron? Yo. Solo yo. Mi padre llamó ese día. Lo siento, papá. Surgió algo en el trabajo. Mi tío Marcos ni siquiera llamó. Daniela publicó fotos en Instagram de una fiesta con sus amigas esa misma noche. Mi abuelo trató de disimular su tristeza. Pero yo vi cómo se le quebraba la voz cuando sopló sus velas frente a un salón casi vacío. No importa, dijo. Tú estás aquí. Eso es suficiente. Pero sí importaba. Y yo lo sabía. Cuando mi abuela se cayó y se rompió la cadera, pasó 3 semanas en el hospital. Yo iba todos los días después del trabajo. A veces me quedaba a dormir en la silla junto a su cama. Mi familia visitó una vez. Una sola vez. Para ver cómo estaba. Se quedaron 20 minutos. Es que el hospital está lejos, se excusó mi madre. Y el estacionamiento es carísimo, agregó mi padre. Pero tenían tiempo y dinero para ir a restaurantes.
para vacacionar, para comprar cosas que no necesitaban. Solo no tenían tiempo para sus propios padres. Cuando mi abuelo fue diagnosticado con cáncer de páncreas en etapa 4, los doctores dijeron que tenía entre 6 y 12 meses de vida. Le sugerí a mi padre que pasara más tiempo con él. Sí, lo haré, dijo. Cuando termine este proyecto en el trabajo. Nunca lo hizo. Mi abuelo murió 9 meses después. En el hospital. Con mi abuela y yo sosteniendo sus manos. Mi familia llegó 2 horas después de que falleció. No alcanzamos el tráfico, dijo mi padre, sin lágrimas en los ojos. Mi abuela murió 3 semanas después de mi abuelo. De tristeza, creo. De un corazón roto. Y ahora, 3 días después de su funeral, mi familia estaba sentada en un comedor planeando cómo dividir su fortuna. Una fortuna que construyeron con su sangre, sudor y lágrimas. Una fortuna que mi familia no hizo nada por merecer. El día después de salir furioso de la casa de mis padres, el abogado me llamó para una reunión privada. Sebastián, tus abuelos fueron muy específicos sobre sus deseos, me dijo, mostrándome documentos adicionales que no se habían leído públicamente. Era una carta. Escrita a mano por mi abuelo. Sebastián, si estás leyendo esto, significa que Elena y yo ya no estamos. Queremos que sepas por qué te dejamos todo. No es solo por el dinero. Es porque fuiste el único que nos trató como familia. El único que nos visitó cuando no necesitaba nada. El único que estuvo ahí cuando nos estábamos muriendo. Tu padre, lo amo. Pero se olvidó de nosotros hace mucho tiempo. Tu familia solo nos quería por dinero. Tú nos quisiste por amor. Este dinero es tuyo. Úsalo bien. Vive bien. Y no dejes que nadie te haga sentir culpable por nuestras decisiones. Te amamos. Siempre. Abuelo Roberto. Las lágrimas cayeron sobre el papel mientras leía. Hay más, dijo el abogado. Tus abuelos me pidieron que te diera esto. Me entregó un sobre. Dentro había capturas de pantalla de mensajes de texto. De mi padre a mi abuelo. De hace 3 años. Papá, necesito un préstamo. $80,000. Para invertir en un negocio. Mi abuelo le prestó el dinero. Nunca se lo devolvió. Había más mensajes. De mi tío Marcos. Pidiendo dinero para emergencias, $50,000 aquí. $30,000 allá. Nunca devueltos. De mi madre. Suegro, podrían ayudarnos con el enganche de nuestro nuevo coche. $25,000. Nunca devueltos. En total, mi familia les había pedido prestado más de $300,000 en los últimos 10 años. Dinero que nunca devolvieron. Dinero que simplemente desapareció. Tus abuelos llevaban registro de todo, dijo el abogado. Y querían que supieras la verdad antes de que tu familia intentara manipularte. Me quedé en silencio, procesando. También me pidieron que te dijera esto, tu familia va a intentar hacerte sentir culpable. Van a decir que eres egoísta. Que traicionaste a la familia. Que tus abuelos habrían querido que compartieras. Pero eso es mentira. Tus abuelos fueron muy claros. Este dinero es tuyo y de nadie más. Esa noche, recibí mensajes de toda mi familia. De mi padre, Sebastián, necesitamos hablar. Esto no puede terminar así. De mi madre, no puedo creer que le haya faltado el respeto a tu padre de esa manera. Somos tu familia. De Daniela, Seba, ¿de verdad vas a ser tan egoísta? Pensé que eras mejor persona. De mi tío Marcos, tu abuelo estaría decepcionado de ti. Los ignoré todos. Pero luego, 3 días después, mi madre apareció en mi apartamento. Sebastián, por favor. Abre. Necesitamos hablar. Abrí la puerta. Mi madre entró con una carpeta. Se sentó en mi sofá como si fuera su casa.
Mira, dijo, abriendo la carpeta. Tu padre y yo hicimos una propuesta justa. $3 millones para ti. $1 millón para Daniela. $1 millón para nosotros. $500,000 para tu tío Marcos. $500,000 divididos entre tus primos. No, dije simplemente. ¿Sebastián? Dije que no. Somos tu familia. ¿Mi familia? Repetí. ¿Dónde estaba mi familia cuando el abuelo tenía quimio? ¿Dónde estaban cuando la abuela estaba sola en el hospital? ¿Dónde estaban durante los 80 cumpleaños? ¿Los aniversarios? ¿Los domingos? Estábamos ocupados. Estaban ocupados gastando el dinero que les prestaron los abuelos y nunca devolvieron. Mi madre palideció. ¿Qué? Saqué las capturas de pantalla que el abogado me había dado. $300,000 en préstamos que nunca pagaron. El abogado tiene registros de todo. Mi madre miró los documentos, sin palabras. Ustedes solo los querían por dinero, continué. Yo los quería porque eran mis abuelos. Por eso ellos me dejaron todo a mí. Y no van a ver ni un centavo. Eres un egoísta, susurró mi madre. Un egoísta desagradecido. Puede ser, dije. Pero soy un egoísta con $6 millones. Se fue dando un portazo. Y nadie vio venir lo que hice después. 2 semanas después del funeral, me llegó un mensaje de un número desconocido. Era una captura de pantalla. De un chat grupal de WhatsApp. El nombre del grupo, Plan Herencia Sebastián. Miembros, mi padre, mi madre, Daniela, mi tío Marcos, mi tía Carmen. Fecha de creación del grupo, 4 meses antes de que muriera mi abuelo. 4 meses antes. Empecé a leer los mensajes con las manos temblorosas. Ricardo, mi padre, el doctor dice que a papá le quedan máximo 6 meses. Necesitamos un plan para cuando pase. Patricia, mi madre, ¿cuánto creen que tenga? Marcos, mi tío, fácil $5-7 millones entre propiedades e inversiones. Daniela, mi hermana, ¿creen que nos deje algo? Ricardo, probablemente le deje todo a Sebastián. Siempre ha sido su favorito. Patricia, entonces necesitamos trabajar en Seba. Convencerlo de que lo correcto es compartir. Carmen, mi tía, ¿cómo? Patricia, Seba es fácil de manipular. Solo hay que hacerlo sentir culpable. Recordarle que la familia es lo primero. Marcos, ¿y si se niega? Ricardo, no se va a negar. Es un buen chico. Sabe cuál es su obligación. Daniela, ¿y si se niega, podemos impugnar el testamento? Argumentar que los abuelos estaban seniles cuando lo hicieron. Patricia, exacto. De una forma u otra, ese dinero va a ser para la familia. Había más. Cientos de mensajes. Planeando cómo dividirían el dinero. ¿Qué dirían para convencerme? ¿Cómo me manipularían? Incluso tenían un guión de lo que me dirían. Sebastián, tus abuelos habrían querido que la familia estuviera unida. Piensa en tu hermana, tiene deudas de la universidad. Tu padre y yo estamos viejos, necesitamos seguridad financiera. Todo planeado. Todo ensayado. Todo falso. ¿Quién me mandó esas capturas? Mi prima Andrea. La hija de mi tío Marcos. Junto con las capturas, escribió, Sebastián, pensé que debías saber la verdad. Mis padres me agregaron al grupo pensando que yo estaría de acuerdo. Pero esto es repugnante. Tus abuelos te querían. Y tú los querías. No dejes que estos buitres te quiten lo que es tuyo. Esa noche no dormí. Leí cada mensaje. Una y otra vez. Y me di cuenta de algo. No era solo sobre el dinero. Era sobre control. Sobre poder. Sobre el hecho de que siempre me habían visto como el bueno. El fácil. El manipulable.
Pensaban que podían controlarme, usarme, tomar lo que quisieran. Porque siempre lo habían hecho. Cuando era niño y me quitaban mis juguetes para dárselos a Daniela, porque ella es más pequeña. Cuando era adolescente y me hacían cuidar a mi hermana en lugar de salir con mis amigos, porque la familia es primero. Cuando era universitario y tenía que prestar dinero a mi padre, solo hasta que cobre. Siempre había sido el que cedía. El que sacrificaba. El que daba. Pero ya no más. Tomé una decisión esa noche. Una decisión que cambiaría todo. Llamé a una reunión familiar. En un restaurante neutral. Con el abogado presente. Llegaron todos. Sonrientes. Pensando que finalmente había entrado en razón. Sebastián, qué bueno que recapacitaste, dijo mi padre, dándome una palmada en la espalda. Siéntense, dije fríamente. Se sentaron. El abogado se sentó a mi lado. Saqué mi teléfono. Conecté el proyector que había solicitado en el restaurante. Y proyecté los mensajes del grupo de WhatsApp en la pared. El silencio fue absoluto. ¿Qué es esto?, tartamudeó mi madre. Esto, dije, es su plan herencia Sebastián. Empecé a leer en voz alta. Seba es fácil de manipular. Solo hay que hacerlo sentir culpable. Mi madre se puso roja. De una forma u otra, ese dinero va a ser para la familia. Mi padre miraba su plato. Podemos impugnar el testamento. Argumentar que los abuelos estaban seniles. Daniela tenía lágrimas en los ojos. Pero no de arrepentimiento. De rabia por haber sido descubierta. Ustedes planearon esto, dije, mi voz temblando de ira contenida. 4 meses antes de que mi abuelo muriera. Ya estaban dividiendo su dinero como buitres. Sebastián, no es lo que parece, empezó mi padre. No me mientas, grité. Las otras mesas nos miraron. No me importó. Tengo todos los mensajes. Cientos de ellos. Planeando cómo manipularme. Cómo controlarme. Cómo robarme. No te estamos robando nada, dijo mi tío Marcos. Ese dinero debería ser de toda la familia. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué debería ser de ustedes? ¿Qué hicieron para merecerlo? Silencio. ¿Cuántas veces visitaron a los abuelos el último año? ¿Cuántas? Más silencio. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en el hospital cuando el abuelo tenía quimio? Nadie respondió. ¿Cuántos de ustedes fueron a su cumpleaños número 80? Daniela miró hacia otro lado. Yo estuve, dije. Yo estuve en cada cumpleaños. En cada aniversario. En cada cita médica. En cada momento que importaba. ¿Y ustedes dónde estaban? Estábamos trabajando, empezó mi padre. Estaban gastando el dinero que les prestaron los abuelos, lo interrumpí. Saqué otro documento. $300,000 en préstamos que nunca devolvieron. Tengo los registros. Todos. Mi padre palideció. Mis abuelos me dejaron su fortuna porque yo fui el único que los amó sin esperar nada a cambio. El único que estuvo ahí cuando no había dinero de por medio. El único que realmente los quiso. Sebastián, por favor, suplicó mi madre. Somos tu familia. No, dije. Ustedes dejaron de ser mi familia cuando decidieron que valía más muerto que vivo para ustedes. Me levanté. No van a ver ni un centavo de esa herencia. Y si intentan impugnar el testamento, voy a presentar estos mensajes como evidencia de sus verdaderas intenciones. Eres un traidor, escupió Daniela. No, dije. Soy alguien que finalmente aprendió a poner límites. Y me fui. Pero tomé una medida más. Una medida definitiva. Al día siguiente, me reuní con el abogado de mis abuelos y con un especialista en fideicomisos. Quiero proteger este dinero, les dije. No solo de mi familia. De mí mismo también. ¿Qué propones?, preguntó el especialista.
Un fideicomiso irrevocable. Uno que no pueda tocar durante 10 años. El abogado me miró sorprendido. Sebastián, eso significa que tú tampoco podrás acceder a ese dinero. Lo sé. Excepto por una cantidad mensual fija para gastos de vida razonables. El resto se queda intocable, invertido, creciendo durante una década. ¿Por qué harías eso? Por 2 razones, dije. Primero, porque tengo 24 años y $6 millones pueden arruinarme si no tengo disciplina. Segundo, porque quiero que mi familia sepa que no pueden manipularme, ni ahora ni nunca. Tu familia va a intentar impugnarlo, advirtió el abogado. Que lo intenten. Mis abuelos estaban completamente en sus facultades cuando hicieron el testamento. Hay evaluaciones médicas que lo prueban. Y este fideicomiso es mi decisión, como heredero legal. Firmamos los documentos 2 semanas después. Términos del fideicomiso. $6 millones depositados en inversiones diversificadas. $4,000 al mes para mí durante 10 años para gastos de vida. 0 acceso al principal durante una década. Después de 10 años, control total. Ningún miembro de mi familia listado como beneficiario bajo ninguna circunstancia. Esto es muy inteligente, dijo el especialista. En 10 años, con una tasa de retorno conservadora del 7% anual, este fideicomiso valdrá aproximadamente $12 millones. 12 millones. El doble de lo que mis abuelos me dejaron. Todo porque decidí tener paciencia. Disciplina. Límites. 2 días después de establecer el fideicomiso, recibí una carta certificada. De mi padre. De un abogado. Estaban impugnando el testamento. Argumentando influencia indebida. Argumentando que mis abuelos estaban seniles. Argumentando que yo los había manipulado. Sonreí cuando leí la demanda. Porque tenía exactamente lo que necesitaba para destruir sus argumentos. La carta de mi abuelo. Las evaluaciones médicas. Los registros de visitas al hospital que mostraban que yo era el único que iba. Y lo mejor de todo, los mensajes de WhatsApp mostrando que ellos habían planeado todo desde antes de que mi abuelo muriera. El juicio fue rápido. El juez revisó la evidencia. Los documentos médicos demostraban que mi abuelo estaba completamente lúcido cuando hizo el testamento. Los registros bancarios mostraban los $300,000 en préstamos no pagados. Y los mensajes de WhatsApp, esos fueron la estocada final. Esto demuestra claramente, dijo el juez, que los demandantes tenían intenciones de manipular al heredero para obtener acceso a la herencia. La demanda es frívola y se desestima. Además, los demandantes deberán pagar los costos legales del señor Ríos. Mi familia perdió. Y me costó $35,000 en honorarios legales. Que ellos tuvieron que pagarme de vuelta. Después del juicio, mi padre me esperó afuera del juzgado. Sebastián, por favor. No dejes que esto arruine nuestra relación. No hay relación que arruinar, dije. Esa murió cuando planearon robarme. No íbamos a robarte. Adiós, papá. Y me fui. Bloqueé sus números. Todas sus redes sociales. Todo. Corté contacto completamente. Porque aprendí algo que cambió mi vida. Han pasado 8 meses desde el funeral de mis abuelos. 8 meses desde que puse su herencia en un fideicomiso intocable. 8 meses sin hablar con mi familia. Y son los 8 meses más pacíficos de mi vida. Vivo con mis $4,000 mensuales del fideicomiso, más mi salario de trabajo. Es más que suficiente. Sigo trabajando. Aprendiendo. Creciendo en mi carrera. Porque no quiero ser el nieto rico que heredó millones. Quiero ser alguien que construyó algo por sí mismo. Mis abuelos me dieron una ventaja. Una oportunidad. Pero no una excusa para ser flojo. Al principio, mi familia intentó contactarme de todas formas posibles. Números desconocidos. Emails. Mensajes por LinkedIn.
todos con variaciones del mismo tema. Sebastián, no seas así. Somos familia, podemos superar esto. Ya pasó suficiente tiempo. Los ignoré todos. Hasta que hace 3 semanas, recibí un mensaje diferente. De mi prima Andrea. La que me había mandado las capturas del grupo. Seba, pensé que deberías saber. Tu papá y tu tío intentaron sacar un préstamo juntos usando como aval la herencia familiar. Obviamente les dijeron que no. Ahora tu mamá le está pidiendo dinero prestado a todos los conocidos. Daniela dejó la universidad porque no puede pagar. Y tu familia está culpándote de todo. Solo quería que supieras. No sentí satisfacción. No sentí placer por su sufrimiento. Solo sentí paz. Porque finalmente entendí algo. No era mi responsabilidad salvarlos de las consecuencias de sus propias decisiones. Ellos gastaron los $300,000 que les prestaron mis abuelos. Ellos no ahorraron. Ellos vivieron por encima de sus posibilidades. Y ahora enfrentaban las consecuencias. No era culpa mía. Nunca lo fue. Le respondí a Andrea, gracias por contarme. Espero que tú estés bien. Lo estoy. Corté contacto con mis padres también después de ver cómo trataban de robarte. Fue la mejor decisión de mi vida. Tal vez algún día mi familia y yo podamos tener algún tipo de relación. Pero será en mis términos. No en los de ellos. Será cuando puedan verme como persona, no como cajero automático. Será cuando puedan disculparse genuinamente por intentar robarme. Y honestamente, no creo que ese día llegue. Y está bien. Porque aprendí algo que todos deberíamos aprender. La familia no es solo sangre. La familia es quien te ama incondicionalmente. Quien te apoya sin esperar nada a cambio. Quien celebra tus éxitos sin envidia. Mis abuelos fueron mi verdadera familia. Y honré su memoria haciendo exactamente lo que me pidieron, usar su dinero sabiamente. Protegerlo. Y no dejar que nadie me hiciera sentir culpable por sus decisiones. En 9 años y 4 meses, ese fideicomiso se abrirá. Y tendré acceso a aproximadamente $12 millones. Pero para entonces, habré construido una vida por mi cuenta. Habré aprendido disciplina. Habré demostrado que merezco ese dinero no solo porque mis abuelos me lo dejaron, sino porque lo usé correctamente. No volveré a permitir que alguien me manipule con culpa. No volveré a cargar con las responsabilidades financieras de otros. No volveré a confundir amor con obligación. Porque mi dignidad no está en venta. Y mi paz mental vale más que cualquier armonía familiar falsa. Esta es mi historia. Una historia sobre herencias, traición familiar, y aprender que está bien proteger lo que es tuyo. Bocadillo de diálogo. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez tu familia te ha hecho sentir culpable por poner límites? ¿Has tenido que proteger tu dinero o tus bienes de familiares manipuladores? ¿Cómo lo manejaste? Tu experiencia puede ayudar a alguien más que está pasando por una situación similar. Visto blanco grueso. Si esta historia te hizo reflexionar sobre límites financieros en la familia, únete a nuestra comunidad. Aquí compartimos historias reales de personas que aprendieron a proteger su patrimonio y su paz mental sin sentir culpa. Campana. Enciende las notificaciones para no perderte más historias como esta. Cada semana, una nueva confesión sobre dinero, familia y límites que te hará pensar, sentir y, sobre todo, entender que proteger lo tuyo no es egoísmo, es inteligencia. Porque tus abuelos trabajaron toda su vida para dejarte algo. Y tienes derecho a protegerlo. Incluso de tu propia familia. Nota: esta es una historia dramatizada con fines de entretenimiento y reflexión sobre herencias, límites familiares y manipulación financiera.